Les traigo una partida muy buena que se jugó hace poco en el segundo encuentro nacional en Puebla, México, en la cual se enfrentaron los jugadores Leonardo Moreno de 1641 de Elo Fide y Carlos Paz de 2127 de Elo Fide. Y lo épico es que la partida la ganó el jugador que tiene 1641 de Elo Fide y de una forma elegante, así que si les interesa la partida del día de hoy, quédense conmigo y veámosla. Como les mencioné, la partida se jugó en el segundo encuentro nacional de ajedrez en Puebla 2025. Este torneo se estaba jugando a 6 rondas de 50 minutos más 10 segundos de incremento por jugador y solo había dos categorías principales, novatos y expertos, y los jugadores que disputaron esta partida que vamos a ver formaban parte de la categoría expertos. Con piezas blancas iba Moreno Toxki Leonardo con un rating de 1641 y con piezas negras jugaba Paz Valera Luis Carlos con un rating de 2127. Era la ronda 1 y estaban en la mesa 3, lo cual nos dice que el jugador con más alto rating era el tercer rankeado del torneo, o sea el tercer rating más alto, y se suele decir, o mejor dicho suelen decir los jugadores con un rating alto, que la primera ronda es como calentamiento, ya que normalmente los jugadores de menor rating suelen ser los que pierden, pero en la partida del día de hoy esto no sucedió, así que veamos por qué. La partida inició con la jugada D4, inicio peón de dama, caballo F6, una respuesta dinámica que permite varias opciones de desarrollo para las negras, caballo F3, y con esta jugada las blancas buscan plantear un sistema call, el cual es un sistema que te permite desarrollarte tranquilo, pero manteniendo posibilidades de ataque. Las negras continúan con E6, una jugada típica contra el sistema call, y las blancas responden E3, siguiendo el plan típico del sistema call, el cual se compone de generar la estructura C3, D4 y E3, también desarrollar su alfil por D3 y su caballo de B por D2, y posteriormente con esto apoyar un E4 que puede ser muy útil en un momento dado. Así que ya sabemos más o menos qué plan de desarrollo tienen las blancas, pero las negras también suelen tener su propio plan para quedar bien contra el sistema call, y lo ponen en marcha jugando C5, atacando rápidamente el centro blanco, y este es el plan típico contra el sistema call, contraatacar en el centro y también impedir un E4, ya que recuerden que las aperturas sólidas suelen permitir que el bando oponente tome el control de la lucha, pero solamente en lo que se desarrollan, ya que después suelen tirar contraataques, pero si el bando que tiene la iniciativa logra impedir estos contraataques, pues va a quedar mejor. Así que esos son los planes de ambos bandos. Uno desarrollo tranquilo y planea un contraataque, y el otro juega activo y trata de someter. Las blancas aquí juegan alfil de 3, siguiendo su plan, caballo C6, desarrollando y C3, y las blancas han completado su característica cadena de peones, y las negras por su parte toman más espacio central jugando D5. Las blancas continúan con caballo BD2, las negras siguen su desarrollo y juegan alfil D6, activando ese alfilito bastante bien y a la vez permitiendo su enroque. Ambos jugadores deciden enrocarse, enroque corto y enroque corto, y las blancas continúan a rajatabla con sus planes y juegan torre 1, básicamente para apoyar el E4, y las negras pues siguen agresivas y por eso juegan E5, ocupando el centro con sus dos peones, pero las blancas no permiten esto, sino que juegan D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y E4, y se ha llegado a una posición bastante equilibrada para ambos jugadores, porque si se dan cuenta, ambos más o menos tienen el mismo desarrollo. Tal vez las blancas tengan un poquito más feo su desarrollo por el alfil de C1, pero realmente con la jugada E4 va a haber posibilidades de sobra para desarrollar su pieza, pero eso sí, es una posición algo complicada, más que nada porque como está muy equilibrada, es más difícil encontrar planes que te den algún tipo de ventaja, pero aquí las negras se empiezan a poner agresivas, y cuando uno se pone agresivo hay que tener mucho cuidado, porque atacar significa arriesgarse, y los riesgos pueden tener consecuencias malas muchas veces. ¿Y cómo se arriesgan las negras? Muy sencillo, jugando dama D6. Aparentemente esta jugada no tiene mucho arriesgue realmente, porque aunque es verdad que aún hay muchas piezas sobre el tablero y la dama no debería salir al inicio, pues si analizamos así tranquilamente no hay tantas complicaciones, pero hay que ser avispados, y aquí el problema de la jugada D6 es que este alfil se empieza a quedar sin jugadas, porque si se dan cuenta ya no puede retirarse para atrás porque le está estorbando su dama y también el caballo, y la amenaza sobre H2 pues realmente es un poco de niño chiquito, ¿no? Porque obviamente no te van a regalar el peón de H2 con jaque, y por eso pues las blancas juegan G3, quitándose fácilmente esta amenaza. Pero aparte de eso, si se dan cuenta, ahora sí se desbloquea una amenaza como F4, que sería bastante fuerte, pero a las negras no les preocupa esto, o al menos eso parece, porque juegan alfil G4, desarrollando una pieza con ganancia de tiempo porque, bueno, ataca a la dama. Las blancas se quitan esta amenaza jugando alfil E2, las negras deciden hacer alfil por E2 porque, bueno, si no capturas, realmente estás perdiendo una pieza con F4. Las blancas recapturan de dama, dama por E2 y
justo en este momento es donde las negras se equivocan, o quién sabe, a lo mejor y planeaban entrar en esta posición, pero pues la verdad es que no les salió muy bien que digamos, y es que aquí jugaron D por E4. Pero ¿cuál es el problema, mis amigos? Muy sencillo, que aquí las blancas jugaron F4, atacando a la pieza que estaba débil. Pero a lo mejor ustedes pueden pensar, ok, pero ¿y si te juego E por F3? Y de hecho esto fue lo que hicieron las negras, E por F3, poniendo una pequeña trampita, porque si por ejemplo las blancas tratan de hacer dama por E5, entonces vendría F2 jaque y se estaría perdiendo bastante material, porque no se puede contestar rey por F2 por un doblete en G4. Pero si esta era la trampa de las negras, realmente falló, porque se les pasó por alto caballo por F3, que fue lo que jugaron las blancas. Y una vez más se está atacando demasiadas veces al pobre alfil, el cual se va a perder. Y este error de haber permitido un F4 es lo que ahora deja a las blancas con ventaja y posibilidades de ganar la partida. Las negras, en vista de que van a perder su alfil, pues deciden hacer alfil por G3, H por G3, y una vez más, increíblemente, las negras no deciden capturar el peón, sino que juegan torre F, E8, tal vez buscando un poco de compensación por el peón, o quién sabe. Pero el problema es que este jugador de 1600 está jugando como un jugador de más de 2000, porque contesta alfil F4, la mejor respuesta, ya que combina desarrollo con ataque. Y aquí se aplica un concepto bastante importante y que espero que ustedes conozcan, y es que al bando que tiene ventaja material siempre le van a convenir los cambios. Por lo tanto, un torre por E2 y un alfil por D6 realmente acercaría a las blancas más fácil a un final, y en un final es donde se ve realmente la ventaja material. Por este tipo de cosas es que las negras deciden hacer mejor dama D5. Y ahora sí, ya que la actividad de las piezas negras no es tan grave y aprovecharon para desarrollar una pieza, juegan dama G2. Y si nosotros nos ponemos a analizar esta posición, empezamos a ver que las negras sí están cayendo en problemas, porque realmente no hay una compensación clara del pobre peón que acaban de perder, mientras que las blancas sí tienen uno que otro punto de ataque, como por ejemplo el ataque sobre la dama, tal vez con una torre. Las negras juegan H6, una jugada interesante que bueno, da un respiro al rey, aparte de que controla la casilla G5 para que no la ocupen las piezas blancas. Y aquí las blancas empiezan a cometer unas pequeñas imprecisiones, y es que ellas juegan torre por E8 jaque, lo cual puede parecer bueno porque, como les dije, a las blancas les convienen los cambios. Pero el problema de hacer este tipo de cosas es que empiezas a darle a tu oponente mayor actividad sobre el tablero, porque después de torre por E8 realmente obtienen un poco más de espacio, pero igualmente las blancas tienen ventaja. El problema es que cometieron otro error, y aquí jugaron caballo E1 con la obvia tentativa de pues ofrecer un cambio de damas, pero una vez más les empieza a restar ventaja, porque un caballo en E1 realmente no es muy útil que digamos, e incluso le empieza a estorbar a la torre blanca, y las negras pues empiezan a aprovechar estas pequeñas imprecisiones, porque juegan dama H5, controlando la casilla de D1 y aparte generando amenazas. Las blancas rectifican de su error y juegan caballo F3, las negras aquí deciden jugar G5, bueno, tratando de obtener algún tipo de ataque o alguna compensación. Las blancas regresan su alfil jugando alfil D2, una vez más las negras pues siguen tratando de obtener alguna clase de juego y por eso juegan caballo E4, una jugada que pues parece bastante buena porque ocupa el centro y pues le da bastante juego a ese caballito, pero el problema es que las blancas aprovechan esta jugada y meten una clavada bastante molesta con torre 1, lo cual permite que desarrollen una pieza y pues igualen la actividad en el tablero, lo cual no es bueno para las negras porque recordemos que ellas tienen desventaja material, así que el equilibrio se rompe. Las negras juegan torre 6 pues para quitarse la clavada y las blancas juegan alfil C1, una jugada buena porque ya la torre no quedaría encerrada. Las negras juegan dama G4 para meter presión sobre G3 y las blancas contestan caballo H2 con la idea de regalar un peoncito pero a cambio simplificar el juego, y esto básicamente se va a transformar en un final. El único problema de jugar esto es que las negras pues realmente están recuperando material, lo cual sí resta un poco la ventaja de las blancas, porque bueno, ahora realmente ya no habría ventaja material porque serían 3 peones contra una pieza, pero sin duda es un final bastante interesante, así que veamos cómo se desenvuelve esta partida. Las negras decidieron entrarle y jugaron dama por G3, caballo por G3, torre por E6, como les dije, después de caballo H2, realmente lo que pretendían las blancas era cambiarlo todo para llegar a un final, F por E6 y alfil E3, y se llega a un final interesante pero muy complicado de ganar, porque como les dije, pieza contra 3 peones, es complicado, pero bueno, como cualquier posición, si la sabes defender pues te irá bien, pero si no, se complicará todo. Las negras jugaron B6 pues para defender el peón, las blancas jugaron caballo G4, las piezas blancas pues empiezan a activar, lo
lo cual es bueno si buscan ganar la partida. Las negras regresan su caballo y defienden h6, alfil d2, las negras pues quieren activar también a su rey y por eso juegan rey f7, las blancas juegan caballo e5 jaque, rey f6, caballo c6 y las blancas pues siguen intentando provocar molestias, lo cual en este caso, que la molestia es sobre los peones, tal vez sí sea bueno, porque mientras más se avanzan los peones, más débiles se vuelven muchas veces. Las negras juegan a5, las blancas juegan c4, fijando el peón de b6 como una posible debilidad y aparte dando la casilla c3 para el alfil blanco, lo cual parece bueno. Las negras molestan al peoncito y juegan caballo t6, alfil c3 jaque intermedio, rey f5, ahora sí b3 defendiendo c4, las negras juegan una 4, una tentativa ahí para debilitar los peones, pero que realmente pues no creo que sirva para nada. Quizás para las negras sería más productivo intentar avanzar sus peones, porque igual y podrían ser bastante peligrosos en un momento dado. Pero bueno, las blancas por su parte juegan caballo e7 jaque, rey e4, caballo g8 y rey d3. Y esto ya es un plan bastante raro de parte de las negras, porque bueno, están regalando literalmente un peoncito, lo cual no parece para nada bueno. Y de hecho las blancas lo aprovechan bastante bien porque juegan alfil e5, con lo que prácticamente estás perdiendo material. Pero resulta que la idea de jugar rey d3 es que ahora las negras juegan caballo por c4, con la idea clarísima de básicamente deshacerse de dos peones para intentar coronar en este flanco, ya que bueno, tal vez en su mente, como los peones estaban más avanzados en este flanco, pues quizás esto les daría posibilidades de coronar con un poco más de certeza. Yo sinceramente me hubiera ido más por intentar avanzar los otros peones, pero bueno, este fue el maravilloso plan que tenían las negras. Pero tristemente este plan fue un error total. Pero bueno, si me preguntan por qué fue un error, no se preocupen porque este jugador de 1641, que recordemos que eso es como un jugador de cuarta fuerza, supo ganar este final bastante bien. Así que pues, ¿qué les digo yo cuando podemos verlo? Las blancas pues aceptaron el caballito, b por c4, rey por c4, caballo por h6, ya que les regalan un peón, pues ¿por qué no tomarlo? A3, fijando al peoncito de a2, y ahora es cuando los jugadores pues tienen que calcular muy bien, porque cualquier imprecisión puede significar un problema bastante grande. Además de que la partida pues sí es un poco complicado de ganar todavía para las blancas, ya que una vez que caiga el peón de a2, solo van a tener caballo y alfil para dar jaque mate, pero yo me imagino que si supo llevar bastante bien la partida el jugador de piezas blancas, pues no le costará trabajo conseguir este jaque mate, el cual por cierto les recomiendo ver el video que tengo en el canal sobre cómo ganar el jaque mate con alfil caballo, por si ustedes no lo conocían o no lo saben dar. Pero bueno, volviendo a la partida, las blancas pues rápidamente empiezan a traer a sus piezas de vuelta para impedir que coronen los peones. Las negras por su parte siguen avanzando sus peoncitos con b5, rey f1, pues realmente no creo que sea muy necesario que les explique el por qué rey f1, ya que obviamente pues el rey puede ser bastante útil para detener esos tres peones. Las negras continúan con b4, rey e2, b3, las blancas una vez más aprovechan las jugadas intermedias. Como les digo, este jugador está jugando bastante bien y juega caballo e3 jaque. Grábense bien esto, si pueden aprovechar jugadas intermedias como esta, pues aprovechenlas, que no nada les cuesta. Rey b4, ahora sí, a por b3, rey por b3, rey d2, c4 y caballo g4. Y las negras básicamente están cayendo en sus bank, porque casi todos sus peones están atrapados, realmente no se pueden mover, pero lo que es verdad es que aún les quedan algunas jugadas intermedias, como por ejemplo jugar un a2 o un rey b4 tal vez, pero aquí es donde las negras cometen ya el error definitivo, porque ellas juegan rey a2, y creo que no necesito explicarles el por qué es mala esta jugada, mejor simplemente les muestro la jugada que respondieron las blancas, la cual fue rey c2, y el pobrecito rey está totalmente atrapado, y no necesitan ser genios para saber que aquí realmente el rey ya está en jaque mate, solo falta el hack, del cual obviamente se va a encargar el caballito. Así que ¿qué más se puede comentar? Veamos este remate tan bonito, que pocas veces he visto un remate tan forzado y elegante al mismo tiempo. Las negras jugaron c3, obviamente, alfil por c3, una vez más todo forzado, e5, caballo por e5, forzado, g4, caballo d3, y esto ya se terminó, porque después de g3 vino un caballo c1 jaque mate. Y como les mencioné hace unos segundos, pocas veces he visto un final tan bonito como este, y sobre todo cuando lo juega un jugador que tiene 1600 y cachito de rating contra uno que ya está rozando los 2200, que ya prácticamente eres un maestro FIDE. Pero bueno, mis amigos, ¿qué pudimos sacar de provecho de esta partida? Porque ya saben que en las partidas que comentamos en el canal siempre me gusta
gusta sacar alguna moraleja o enseñanza. Y creo yo que la moraleja más clara de todas es una vez más la importancia de no sacar la dama muy al inicio de la partida. Porque bueno, este es un ejemplo muy claro de que incluso aunque la dama realmente no corrió tantos peligros al salir, sí que generó molestias al resto de sus piezas, en este caso al alfil de 5. Y otra moraleja que podríamos sacar de esto es que no le cortes a tus propias piezas las posibilidades de volver a casa, porque bueno, ya sabemos lo que le pasó al pobre alfil cuando bueno, lo dejaron sin chance de volver a su hogar. Y si quieren una tercer moraleja, la cual ya se repitió en bastantes partidas, así que creo que es una prueba más que obvia de que los finales son muy pero muy importantes, porque este final antes de caballo por C4 todavía se podía salvar bastante bien. De hecho, creo que era bastante obvio de que este final no estaba perdido, porque bueno, 3 peones de hecho muchas veces son superiores a la pieza. Pero bueno, tampoco hay que juzgar tanto a estos jugadores, porque recuerden que pues tal vez estaba ya en apuros de tiempo, o quizás simplemente dijo igual y si gano con esto, y se arriesgó. Y pues ese es el precio de que tú te puedes arriesgar, pero muchas veces las apuestas no salen bien, otras veces salen magníficas. Pero bueno, un aplauso a Leonardo Moreno porque esta partida fue bastante buena, y de hecho ya les adelanto que este jugador tuvo un desempeño bastante bueno en este torneo, ganándole a varios jugadores de arriba de 2000, y bueno, aunque también perdió contra jugadores bastante fuertes, no le quita su mérito de que este torneo fue excelente para él. Y sin más, mis amigos, espero que les haya gustado la partida del día de hoy. Como por ahí un suscriptor me había comentado que le gustaba que subiera partidas de torneos nacionales de México, pues la verdad es que consideré que esta partida podría ser bastante buena, y de hecho ya les adelanto que voy a traerles otra partida de este segundo encuentro nacional de ajedrez en Puebla, al cual por cierto planeaba ir, pero al final mejor decidí hacer contenido para el canal. Y bueno, como siempre ya saben que pueden regalarme un like si les gustó la partida o si les gustaron mis comentarios, además de suscribirse al canal y ya saben, dejarme un comentario, porque así me doy cuenta de quienes están activos en el canal y ven realmente mi contenido. Y sin más, si llegaron aquí, les doy un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Adiós!